Bueno, controlar el mal humor. Cuando experimentamos el mal humor constantemente, es porque existe algo que va mal en nuestros pensamientos. La mayor parte de la causa de nuestro mal humor son de muy escasa relevancia, pero esa razón debe tener claro que en lo importante no es lo que te pasa, sino en cómo interpretas lo que te sucede. Recuerda que el mal humor nos ciega y no nos deja ver todo lo bueno que tenemos en nuestras vidas. Palabra de vida. El que tarda en enojarse muestra gran inteligencia. El iracundo pone en manifiesto su necedad. Proverbios 14:29. Propósito para hoy. Tómate unos momentos para obtener tus pensamientos antes de decir cualquier cosa. Bueno, amén. Damos entonces inicio a la lectura. Paola, buenos días y adelante con la lectura. Hola, buenos Gracias. días. Ya comparto pantalla. Quedamos en la página 48. Ese año, los gobiernos de Japón y Filipinas enviaron equipos de búsqueda para encontrar al enigmático Teniente Segundo, ahora convertido en mito, en héroe y en fantasma. No hallaron nada. Conforme transcurrieron los meses, la historia del teniente Onoda se convirtió en algo similar a una leyenda urbana en Japón, el héroe de guerra que parecía demasiado loco como para haber existido. Muchos lo romantizaron, otros lo criticaron, algunos más pensaron que su historia solo se trataba de un cuento de hadas inventado por quienes aún deseaban creer en un Japón que había desaparecido mucho tiempo atrás. Fue alrededor de esta época cuando un joven llamado Norio Suzuki escuchó por primera vez de Onoda. Suzuki era un aventurero, un explorador y también un poco hippie. Nacido después del término de la guerra, abandonó la escuela y pasó 4 años pidiendo aventones para viajar a través de Asia, Medio Oriente y África. Dormía en bancas de parque, en coches de extraños, celdas de prisión y bajo las estrellas. Ofrecía su trabajo en los ranchos a cambio de comida y donaba sangre para pagar su estancia en los lugares donde se quedaba. Era un espíritu libre y quizás estaba un poco loco. En 1972, Suzuki necesitaba otra aventura. Había regresado a Japón después de sus viajes y en su país encontró asfixiantes sus estrictas normas culturales y su jerarquía social. Odiaba la escuela, no podía mantener un trabajo, quería estar de vuelta en la aventura a su propio paso. Para Suzuki, la leyenda de Onada le llegó como una respuesta a sus inquietudes. Significaba una aventura nueva e importante y le atraía perseguirla. Suzuki creía que él sería el que finalmente hallaría a Onoda. Seguro, muchos equipos de búsquedas promovidos por los gobiernos de Japón, Filipinas y Estados Unidos habían fracasado en ese objetivo. Las autoridades policiales del lugar habían barrido la jungla por casi 30 años sin suerte. Miles de folletos no consiguieron nada, pero qué carajos, este vago desertor y hippie sería quien lo encontrara. Desarmado, sin entrenamiento para cualquier forma de reconocimiento o táctica de guerra o para la lucha armada, Suzuki viajó a Lubang y comenzó a deambular solo por la jungla. Su estrategia, gritar muy fuerte el nombre de Onoda y decirle que el emperador estaba preocupado por él. Lo halló en 4 días. Suzuki permaneció en la selva con Onoda durante una temporada. Para ese momento, el legendario teniente había estado solo más de un año y luego de encontrarse con Suzuki, agradeció su compañía y manifestó su desesperación por saber qué había ocurrido en el mundo exterior, desde una perspectiva japonesa en la que podía confiar. Los dos hombres se convirtieron en algo parecido a ser amigos. Suzuki le preguntó a Onoda por qué había decidido quedarse y continuar la guerra. El soldado lo explicó con sencillez. Recibió la orden de nunca rendirse.
así que se mantuvo al pie del cañón. Durante casi 30 años simplemente permaneció siguiendo una orden. Entonces Onoda le preguntó a Suzuki, ¿por qué un muchacho hippie como él decidió ir a buscarlo? Suzuki contestó que había dejado Japón en búsqueda de tres cosas: el teniente Onoda, un oso panda y el abominable hombre de las nieves en ese orden. Ambos hombres habían convergido por las más curiosas circunstancias, dos aventureros bien intencionados persiguiendo falsas visiones de la gloria, como un Don Quijote y Sancho Panza de la vida real, reunidos en los húmedos requicios de una selva filipina, ambos imaginándose como héroes en su soledad, sin hacer nada. Para ese entonces, Onoda ya había dedicado la mayor parte de su vida a una guerra fantasma. Suzuki también daría la suya. Habiendo encontrado a Hiro Onoda y al oso panda, murió años después en el Himalaya, aún buscando al abominable hombre de las nieves. Los humanos a veces eligen dedicar grandes porciones de su vida a lo que parecieran causas destructivas o inútiles. En la superficie, dichas causas no tienen sentido. Es decir, imaginar cómo Noda podía ser feliz en aquella isla durante estos 30 años, viviendo de insectos y roedores, durmiendo en la suciedad y asesinando civiles década tras década, o por qué Suzuki caminó hacia su propia muerte sin dinero ni compañía y sin otro propósito que el de perseguir un yeti imaginario. Sin embargo, en los últimos años, Onoda dijo que no se arrepentía de nada. Él afirmaba que estaba orgulloso de sus decisiones y del tiempo que había pasado en Lubang. Señalaba que había sido un honor dedicar gran parte de su vida al servicio de un imperio inexistente. De haber sobrevivido, Suzuki probablemente habría señalado algo similar, que estaba haciendo exactamente lo que el destino le dictaba, que no se arrepentía de nada. Estos dos hombres escogieron cómo querían sufrir. Hironoda eligió sufrir por lealtad a un imperio muerto. Suzuki decidió sufrir por la aventura independientemente de lo desaconsejable de sus actos. Para ambos su sufrimiento significó algo, cumplía una causa mayor, justamente porque significaba algo. Fueron capaces de soportarlo o quizás incluso de disfrutarlo. Si el sufrimiento es inevitable, si nuestros problemas en la vida son ineludibles, entonces la pregunta que nos deberíamos plantear no es cómo dejo de sufrir, sino por qué estoy sufriendo, con qué propósito. Hiro Onoda regresó a Japón en 1974 y ahí se convirtió en una celebridad. Lo llevaban de entrevistas de televisión a las de radio. Los políticos ansiaban estrechar su mano. Incluso publicó un libro y el gobierno le ofreció una gran suma de dinero. Pero lo que encontró al regresar a su patria lo horrorizó. Una cultura consumista, capitalista y superficial que había perdido todas las tradiciones de honor y sacrificio sobre las que su generación fue creada. Onoda trató de utilizar su súbita fama para restablecer los valores del viejo Japón, pero ya no comprendía la nueva sociedad. Era visto más como una obra maestra que como un pensador cultural serio, un hombre japonés que emergió de una cápsula del tiempo para maravilla de todos, igual que una reliquia en un museo. Y en la ironía de las ironías, Onoda se deprimió más de lo que jamás había experimentado durante todos los años que vivió en la selva. Al menos en este sitio hostil su vida había valido algo, había significado algo. Esto hacía que su sufrimiento fuera soportable, incluso ligeramente deseable, pero de vuelta en Japón, en lo que ahora consideraba él una nación vana, llena de hippies y mujeres libertinas vestidas al estilo occidental,
Se enfrentó a una verdad inevitable, que su lucha no había valido para nada. El Japón por el que había vivido y combatido ya no existía. El peso de esta comprensión lo atravesó como ninguna bala jamás pudo hacerlo. Porque su sufrimiento no había significado nada, de pronto se dio cuenta de la verdad, había desperdiciado 30 años. Tanto le afectó a uno lo anterior que recogió sus cosas y se mudó a Brasil, donde permaneció hasta su muerte. La cebolla de la autoconciencia. La conciencia de uno mismo es como una cebolla. Posee múltiples capas y mientras más las peles, hay más probabilidades de que comiences a llorar en momentos inapropiados. Digamos que la primera capa de la cebolla de la autoconciencia es una simple comprensión de las propias emociones. En este momento me siento feliz. Esto me pone triste. Esto me da alegría. Por desgracia, existen muchas personas que son malísimas para ser conscientes de sí misma en el nivel más básico. Lo sé porque soy una de ellas. Mi esposa y yo a veces mantenemos una divertida conversación que va más o menos así. Ella, ¿te sucede algo malo? Yo, no, todo está bien, no ocurre nada. Ella, no, algo está mal, cuéntame. Yo, estoy bien, en serio. Ella, seguro, pareces irritado. Yo, riéndome nerviosamente, en serio, no estoy bien, en serio. 30 minutos después, yo, y por eso estoy tan encambronado, él simplemente actúa como si yo no existiera la mitad del tiempo. Todos tenemos puntos ciegos emocionales, a menudo tienen que ver con las emociones que nos enseñaron que eran inapropiadas cuando estábamos creciendo. Lleva años de práctica y esfuerzo volverse bueno para identificar esos puntos ciegos en nosotros mismos y luego expresar las emociones involucradas de manera apropiada. Pero esta tarea es muy importante y bien vale la pena del esfuerzo. La segunda capa de la cebolla de la autoconciencia es la habilidad de preguntar por qué sentimos ciertas emociones. Estas preguntas del por qué son difíciles y por lo general llevan meses o incluso años contestarlas con precisión y de manera consciente. Muchas personas requieren acudir a algún tipo de terapia solo para escuchar esas cuestiones por primera vez. Dichas preguntas son importantes porque iluminan lo que consideramos éxito o fracaso. ¿Te sientes molesto? ¿Será porque fallaste en lograr alguna meta? ¿Por qué te sientes letárgico y sin inspiración? ¿Será porque no crees estar suficientemente realizado? Este nivel de cuestionamiento nos ayuda a entender la causa raíz de las emociones que nos abruman. Una vez que entendemos ese origen, idealmente podemos hacer algo para cambiar. Pero aquí va otra capa de la cebolla de la autoconciencia, aún más profunda, y esa está llena de muchas lágrimas. La tercera capa son nuestros valores personales. ¿Por qué considero esto un éxito, fracaso? ¿Cómo estoy eligiendo evaluarme a mí mismo? ¿Bajo qué estándar me juzgo a mí y a quienes me rodean? Este nivel, que requiere constante cuestionamiento y esfuerzo, es muy difícil de alcanzar, pero es el más importante, porque nuestros valores determinan la naturaleza de nuestros problemas y la naturaleza de nuestros problemas determinan la calidad de nuestras vidas. Los valores determinan todo lo que somos y hacemos. Si lo que valoramos es poco útil, si lo que consideramos un éxito o fracaso es elegido con mediocridad, entonces todo lo que esté basado en esos valores, los pensamientos, las emociones, los sentimientos del día a día, estará fuera de control. Todo lo que pensamos y sentimos sobre una situación se reduce a qué tan valiosa la percibimos.
La mayoría de las personas son malísimas para contestar con precisión estas preguntas de por qué, y esto les impide alcanzar un conocimiento más profundo sobre sus propios valores. Cierto, dirán que valoran la honestidad y a un amigo verdadero, pero luego dan la vuelta y mienten sobre uno a sus espaldas para sentirse mejor con sí mismos. Pero cuando se preguntan por qué se sienten solos, tienden a encontrar formas de culpar a otros. Todos los demás son malos o nadie es tan cool o inteligente como para comprenderlos. Y así continúan evadiendo su problema en lugar de esforzarse para resolverlo. Para mucha gente, esto significa la conciencia de sí mismo. Sin embargo, si fueran capaces de mirar con más profundidad sus valores subyacentes, verían que su análisis original se basaba en evadir la responsabilidad de su propio problema, más que identificar con precisión este mismo problema. Notarán que sus decisiones estaban basadas en perseguir un bienestar efímero, no en generar verdadera felicidad. Muchos gurús de la autoayuda también ignoran este nivel más profundo de la autoconciencia. Seleccionan gente que se siente miserable porque quiere ser millonaria y luego le dan toda clase de consejos sobre cómo hacer más dinero, ignorando todo ese tiempo las preguntas importantes acerca de los valores de dichas personas. Para empezar, ¿por qué sientes esa gran necesidad de ser millonario? ¿Cómo pretenden medir su nivel de éxito o fracaso? ¿No será acaso que algún valor en particular es el origen de su infelicidad y no el hecho de que aún no estés conduciendo un Bentley? Muchos consejos que rodean allá afuera operan en un nivel superficial. El de sencillamente tratar de hacer a la gente sentirse bien en el corto plazo, mientras los verdaderos problemas a largo plazo nunca se resuelven. Las percepciones de las personas y los sentimientos pueden cambiar, pero los valores subyacentes y los parámetros bajo los que estos son evaluados se mantienen igual. No hay un progreso real, esta es solo otra forma de sentirse bien temporalmente. El autocuestionamiento honesto es difícil de lograr, requiere que nos formulemos simples preguntas incómodas de contestar. De hecho, en mi experiencia, mientras más incómoda es la respuesta, más se acerca a ser verdadera. Tómate un momento y piensa en algo que en realidad te esté molestando. Ahora pregúntate por qué te molesta. Seguramente la respuesta involucrará un fracaso de algún tipo. Entonces, considera este fracaso y pregúntate, ¿por qué te parece cierto? ¿Qué tal que ese fracaso en realidad no era un fracaso? ¿Qué tal que lo que has estado viendo desde la perspectiva, qué tal que lo has estado viendo desde la perspectiva equivocada? Un ejemplo reciente de mi propia vida. Me molesta que mi hermano no conteste mis mensajes de textos o de correo. ¿Por qué? Porque me hace sentir como si le importara un carajo. ¿Por qué te parece cierto esto? Porque si él quisiera mantener una relación conmigo, tomaría 10 segundos de su día para interactuar conmigo. ¿Por qué su falta de relación contigo te parece un fracaso? Porque somos hermanos. Se supone que deberíamos tener una buena relación. Aquí hay dos cosas que operan. Un valor que me es importante y un parámetro que uso para evaluar el progreso respecto de ese valor. Mi valor, los hermanos deberían tener una buena relación entre ellos. Mi parámetro, estar en contacto por teléfono o correo, así es como mido mi éxito como hermano. Al aferrarme a este modo de calificar las cosas, me hago sentir como un fracasado, lo que ocasionalmente arruina mis domingos por la mañana.
Incluso podríamos cavar más profundo repitiendo el proceso. ¿Por qué se supone que los hermanos deben tener una buena relación? Porque somos familia y la familia debe estar unida. ¿Por qué te parece cierto esto? Porque tu familia debería importarte más que nadie. ¿Por qué te parece cierto esto? Porque estar unido con tu familia es normal y sano, y yo no tengo eso. En este intercambio soy claro sobre mi valor subyacente, tener una buena relación con mi hermano, pero aún estoy luchando con mi parámetro. Le daré otro nombre, unidad. Pero la forma de medirla en realidad no ha cambiado. Sigo juzgándome como hermano con base en la frecuencia de mi contacto y comparándome, usando este parámetro, con otras personas que conozco. Todos los demás, o eso parece, mantienen una relación muy unida con los miembros de su familia y yo no. Así que obviamente debe haber algo mal en mí. Pero ¿qué tal que estoy utilizando un parámetro mediocre para mí mismo y para mi vida? ¿Qué más podría ser cierto? Bueno, quizás no necesito estar unido con mi hermano para tener una buena relación, una que yo valore. Quizás solo deba existir un respeto mutuo, lo hay, o quizás la confianza recíproca es lo que hay que buscar, ahí está. Quizás estos parámetros serían mejores evaluaciones de la fraternidad más que el número de mensajes de texto que intercambiemos. Lo anterior tiene mucho sentido. A mí me parece cierto, pero aún duele que mi hermano y yo no seamos unidos. Y no existe una forma positiva de darle la vuelta. No hay una manera secreta de glorificarme a través de este conocimiento. A veces los hermanos, incluso los que se quieren, no tienen relaciones cercanas y está bien. Es difícil aceptarlo al principio, pero está bien. Lo que es objetivamente cierto sobre tu situación no es tan importante como la manera en que la percibes, como el modo en que decides medirla y valorarla. Los problemas serán inevitables, pero el significado de cada problema no lo es. Nosotros no podemos controlar lo que nuestros problemas significan basándonos en cómo decidimos pensar en ellos, el estándar bajo el que elegimos medirlos. Problemas de estrella de rock. En 1983, un talentoso y joven guitarrista fue echado de su banda de la peor manera posible. El grupo había logrado cerrar recientemente un contrato con un sello musical y estaba por grabar su primer álbum. Pero un par de días antes del inicio de las grabaciones, la agrupación le mostró la puerta al guitarrista sin advertencias, sin discusiones, sin drama. Literalmente lo despertaron un día con el boleto de autobús de regreso a casa. Durante su trayecto de Nueva York a Los Ángeles, el guitarrista se preguntaba a sí mismo, ¿cómo sucedió esto? ¿Qué hice mal? ¿Qué haré ahora? Los contratos para un disco no caen exactamente del cielo, en especial para las bandas metaleras estridentes que recién comienzan. Habían perdido su única oportunidad. Para cuando el autobús llegó a Los Ángeles, el músico despedido había superado su autocompasión y se juró iniciar un nuevo grupo. Decidió que este sería tan exitoso que sus viejos compañeros se arrepentirían por siempre de haberlo corrido. Se volvería tan famoso que estaría condenados por décadas a verlo en televisión, escucharlo en la radio, mirarlo en los espectaculares por las calles y en revistas especializadas. Acabarían sus vidas como dependientes en alguna cadena de comida rápida, llenando camiones con su mediocre equipo, se pondrían gordos y borrachos, tendrían esposas horribles, mientras él estaría rockeando en conciertos en vivo,
en estadios repletos de gente, transmitido por televisión. Se bañaría en el llanto de sus traidores, les secaría cada lágrima con billetes nuevecitos y crujientes de $100. Y así el guitarrista trabajó como si hubiera sido poseído por un demonio musical. Dedicó meses a reclutar a los mejores músicos que pudo encontrar, muchos mejores que sus antiguos colegas. Escribió docenas de canciones y practicaba con religiosidad. Su ira hirviente avivaba su ambición. La venganza se convirtió en su musa. En el transcurso de algunos años, su nueva agrupación logró cerrar un contrato y 12 meses después su primer álbum alcanzó el oro. El nombre de este guitarrista es Dave Mustaine y el grupo que formó fue la legendaria banda de heavy metal, Megadeth, la cual lograría vender más de 25 millones de álbumes y realizaría varias giras mundiales. Mustaine es hoy considerado como uno de los músicos más brillantes e influentes en la historia de la música de este género. Desafortunadamente, la banda de la que lo echaron se llama Metallica, que ha vendido más de 180 millones de álbumes en el orbe. Dicha agrupación es considerada por muchos como una de las bandas de rock más grandes de todos los tiempos. Por esta razón, en 2003, en una rara e íntima entrevista, un Mustaine con ojos acuosos admitió que no podía evitarlo. Seguía considerándose a sí mismo como un fracaso. A pesar de todo lo que logró, en su mente siempre sería el chico al que botaron de metal. Somos monos, nos creemos muy sofisticados con nuestros hornos tostadores y zapatos de diseñador, pero solo somos un grupo de monos finamente vestidos. ¿Y por qué somos monos? De manera instintiva nos medimos a nosotros mismos contra otros y vivimos para el estatus. La cuestión no es si nos evaluamos contra otros. En realidad la pregunta es, ¿bajo qué estándar nos medimos a nosotros mismos? David Mustaine, tanto si se dio, David Mustaine tanto se dio cuenta o no. Eligió evaluarse bajo la perspectiva de si era o no más exitoso y popular que Metallica. La experiencia de ser botado de su antigua banda resultó tan dolorosa para él que adoptó el éxito relativo a Metallica como el parámetro bajo el cual evaluarse él y su carrera musical. A pesar de retomar un evento horrible en su vida y sacarle algo positivo, como hizo Mustaine con Megadeth, su elección de aferrarse al éxito de Metallica como el parámetro sobre el cual definir su vida continuó lastimándolo décadas después. A pesar de todo el dinero que ha conseguido, todas las admiradoras y todos los elogios, él aún se consideró un fracaso. Ahora bien, tú y yo podemos ver la situación de David Mustaine y reírnos. Tenemos a un tipo con millones de dólares, cientos de miles de fanáticos que lo idolatran, una carrera que ama y todavía se pone a llorar porque sus compañeritos rockeros de hace 20 años son más famosos que él. Esto es porque tú y yo poseemos valores diferentes a los de Mustaine y nos evaluamos bajo distintos parámetros. Nuestras medidas son probablemente más del tipo, no quiero trabajar para un jefe que odio, o me gustaría ganar suficiente dinero para enviar a mi hijo a una buena escuela, o sería feliz si nos tuviéramos o sería feliz si no tuviéramos que dormir en las calles. Y bajo estos parámetros, Mustaine es salvajemente inimaginablemente exitoso. Pero bajo sus criterios, ser más popular y exitoso que Metallica, él es un fracaso. Nuestros valores determinan los parámetros bajo los cuales nos evaluamos a nosotros y a los demás.
El valor de la lealtad de Onoda al imperio japonés es lo que lo mantuvo con vida en Lubang por casi 30 años. Pero este mismo valor es asimismo lo que lo hizo miserable a su regreso a Japón. El parámetro de Mustaine de ser mejor que Metallica de seguro le ayudó a iniciar una carrera musical increíblemente exitosa, pero esa misma métrica lo torturó más tarde a pesar de su éxito. Si quieres cambiar la forma en la que percibes tus problemas, tienes que modificar lo que valoras y o cómo mides ese éxito, fracaso. Como ejemplo, veamos otro músico que también fue echado de otra banda. Su historia extrañamente hace eco con la de David Mustaine, aunque esta sucedió 2 décadas antes. Era 1962 y había mucho ruido sobre un grupo emergente de Liverpool, Inglaterra. Dicha agrupación tenía cortes de cabello graciosos y un nombre aún más simpático, pero su propuesta musical era innegablemente buena y la industria de la música por fin se daba cuenta de ello. Lo integraba John, el cantante principal y compositor, Paul, el bajista romántico con cara de niño, y George, el guitarrista rebelde. Luego se les unió el baterista. Él estaba considerado como el más guapo del grupo. Todas las niñas se volvían locas por él y su rostro fue el primero que empezó a aparecer en las revistas. Él también era el miembro más profesional del grupo, no le entraba a las drogas, tenía una novia seria, incluso gente bien de esa de traje y corbata. Creía que él debía ser la cara de la banda, no John o Paul. Su nombre era Pete Betts y en 1962, después de lograr su primer contrato de grabación, los otros 3 miembros de los Beatles silenciosamente se reunieron y le pidieron a su representante, Brian Stein, que lo despidiera. Stein sufrió con la decisión. Pete le caía bien, así que la fue aplazando, con la esperanza de que los otros 3 chicos cambiaran de opinión. Meses posteriores, unos 3 días después de haberse iniciado la grabación de su primer álbum, Stein finalmente llamó a Beth a su oficina. Ahí el representante, sin grandes ceremonias, le pidió que se largara y encontrara otra banda. No le dio razones, explicaciones ni condolencias, solo le dijo lo que los otros tipos lo querían fuera del grupo. Así que bueno, pues mucha suerte. Como reemplazo, la banda invitó a un bicho raro llamado Ringo Starr. Ringo era mayor y tenía una nariz chistosa y enorme. Aceptó usar el mismo corte horrible de cabello de John, Paul George, e insistió en escribir canciones sobre pulpos y submarinos. Los otros dijeron, al carajo, ¿por qué no? En los 6 meses que siguieron al despido de Beth, la betlamanía estalló y las caras de John, Paul y George y del Peter Ringo se convirtieron posiblemente en las más famosas del planeta. Mientras tanto, Beth se sumió de manera comprensible en una profunda depresión y dedicó mucho tiempo a hacer lo que cualquier inglés haría si le das una razón, beber. ¿Dejamos acá, Lice, o continuamos? Bueno, ya son las 8:34. Dejemos hasta aquí, Pau. Igual la lectura está muy atrapante. En realidad, la parte que leímos hoy nos toca mucho también en el nivel en cómo nosotros nos medimos, ¿cierto? Y de la lectura de hoy, yo quisiera compartir algo y es que a veces creemos que el fracaso es no estar al nivel de otras personas, porque si alguien llegó más lejos, vendió más, creció más rápido, recibió más aplausos, entonces nosotros vamos perdiendo. O sea,
me queda ese mensaje porque en la historia de Mustang nos recuerda eso, pero que es tan necesario de siempre tenerlo presente y es que cuando estamos comparando el éxito ajeno, o sea, estamos sintiéndonos insuficientes, incluso así estemos logrando cosas muy grandes y podemos ver que él construyó una carrera increíble, creó una banda legendaria, vendió millones, inspiró a generaciones, pero aún así él se veía como un perdedor porque él eligió medirse con un parámetro equivocado. Y no es porque él fuera malo, sino porque, como hemos dicho siempre en las lecturas y siempre nos llevan a esa introspección, estaba mirando más hacia afuera en vez de mirar hacia adentro. Así que me quedo con eso y también lo relaciono mucho con el liderazgo, porque a veces también creemos que, y lo vemos en la historia de Mustang, de que el liderazgo se demuestra desde arriba, hablando fuerte, marcando territorio o recordándoles a otros como, bueno, quién manda. Y esta historia de Mustang nos deja una enseñanza que pasamos por alto y es que cuando necesitamos compararnos o sentirnos más que los demás, en realidad estamos peleando una batalla interna que todavía no hemos ganado. Y me fascina esa lectura por esto, porque también nos lleva a crecer, a que miremos el valor que tiene, no, el no comparar, el no minimizar, todo esto. Wow, me encantó. Gracias, Paola, por la lectura. Gracias, gracias. Bueno, todavía Buenos nos quedan unos minutos. días. Hola, Lice, buenos días. Buenos Gracias, días, Paola. señorita ¿Cómo Diana. estás? Bien, Bien, ¿y tú? muy bien. Este autor nos pone a revolucionarnos Sí. porque que nos cuenta las historias de los, digamos, de las personas que no se, o sea, que pueden tenerlo todo, pero no sienten felicidad, sienten Ujú, ese vacío. Entonces, como yo le decía al niño esta mañana, no te fijes en lo que hacen los demás, porque él decía, no, todos están con A y B y no, y eso está bien. Y yo le dije, no, 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 no te pongas a mirar lo que hay afuera, ponte a mirar qué hay adentro tuyo, o sea, que compite contigo mismo, no compitas con los demás, ujú, porque uno no puede estarse comparando con los otros porque no es, o sea, ese no es el parámetro es tú mismo, o sea, uno mismo con uno mismo, no, y lo que decía ahí, a veces los que más nos conocen son los familiares, ¿no? Los hermanos. Hablaba mucho el tema de los hermanos, pero ¿en qué radica en que tengas una buena o una mala relación? En que muchas veces los hermanos todos son diferentes. Entonces, eso es lo que cada uno tenemos que tener en la cabeza. Siempre, cada uno tiene como decían antes en el tema de lo de las constelaciones, cada uno tiene su, como digo yo, como su posición en la familia. Entonces está la oveja negra, está el estudioso, está el mal geniado, están todas las, digamos, pero eso es, o sea, es porque todos son diferentes y quién te conoce más que alguien de la familia. Entonces, el que va más contigo es el que se relaciona mejor contigo, el que tiene como una forma de ser similar, una forma, entonces, con ese hermano es que te llevas mejor. Pero todos realmente te conocen y te quieren y siempre van a estar ahí para ti. Entonces, eso es, siempre el hermano así pase lo que pase, pero siempre va a estar para ti. Entonces, eso es lo que él decía, que él quería tener una mejor relación con su hermano. Pero bueno, sí, esa parte es bonita porque tú te pones a pensar todo lo que tú también puedes estar pasando, ¿no? Entonces, preguntarte, hacer una lista, el por qué no pasa esto. Entonces, y a veces se tiene una muy buena relación, pero no se llega a eso que tú quisieras. Entonces, es eso, hacer una listica cada uno de qué es lo que, los que tenemos hermanos, porque hay unos que son hijos únicos, qué es lo por qué no te llevas bien o por qué no está al 100% y qué te gustaría cambiar.
y qué te gustaría cambiar de ti para agradar. No, no es tanto de qué yo le cambiaría a mi hermano, no, qué cambiaría de mí para que yo pudiera entrar en lo que a él le gusta. Y bueno, esa es mi invitación a todos y bueno, no nos comparemos con nadie. Todas las personas somos un mundo diferente, todos tenemos nuestras cosas que podemos ser líderes, en otras cosas no lo podemos ser. Entonces, siempre somos diferentes, pero por eso mismo es lo bonito, que todos somos diferentes, pero todos podemos hacer lo mismo y podemos llegar a lo mismo. Y no nos sentamos mal por eso, porque muchas personas se sienten culpables de que, por ejemplo, como decía Carol G, que ella se sentía un poco culpable de ser, de que ella a veces se sentía menos, que había perdido su brillo, porque ella se fijaba mucho en lo que hablaban los demás, de cómo se vestía, de cómo Mm. hablaba. No, ella dijo, no, comenzó a trabajar en ella, comenzó a quererse, comencé a tener ese amor propio y eso es lo más bonito y volvió otra vez a su propósito. Entonces eso es lo que yo digo, todos tenemos que volver al propósito de cada uno y con ese propósito vamos a ser felices. Lindo día a todos. Gracias, Diana. Gracias siempre por dejarnos esas invitaciones. Así es. Cada propósito es diferente. Cada camino es distinto. Así que de nuevo regresamos como a esa invitación, a que es una forma muy rápida de sentirnos insuficientes cuando nos comparamos, porque no te imaginas las cosas tan grandes que estás logrando si analizas el trayecto de tu vida. Así que gracias por esa invitación también, Diana. Eh, bueno, ¿alguien más nos quiere compartir qué fue lo que más le tocó de la lectura? ¿Qué fue lo que más le gustó? Buenos días. Buenos días. Bueno, primero que nada, Paola, excelente lectura. Gracias por tu liderazgo. Gracias por compartir estas enseñanzas con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Liz, por estar siempre para nosotros, por estar cuidándonos y compartiendo. Y gracias a todos por conectarse. Demasiado poderoso este espacio. Todo esto me hizo acordar. Am, esta semana justamente estaba revisando la historia de Will Smith. Am, en la época en que Will Smith estaba siendo el príncipe del rap y estaba teniendo mucho éxito también como cantante y al mismo tiempo salió con la película de los hombres de negro, su carrera dio un giro total y empezó a tener muchísimo éxito. Pero en palabras de él, él describió esa época como la época más triste y dolorosa que ha pasado. Estuvo en una depresión. Inclusive, pues en varios artículos estaba el término depresión después de la victoria. Pero creo que eso para mí eso está un poco perdido de la realidad, porque como hemos visto en la lectura del día de hoy, probablemente muchos de nosotros, así como Will Smith, tenía objetivos que no eran 100% para él, que no era lo que él quería genuinamente y probablemente también estaba de manera social, ¿verdad? Como muchas personas venimos programados socialmente para querer comprar un carro, querer comprar una casa, querer tener millones de dólares, querer ser millonarios. Entonces, ¿realmente quieres ser millonario? ¿Realmente quieres lo que estás persiguiendo? Y uno de los medidores es qué tan feliz te hace lo que estás haciendo. De cierta manera, me gusta mucho esto porque cuando nos comparamos con otros, empezamos a vivir unas vidas ajenas. Empezamos a hacer cosas para otras personas y dejamos de hacer lo que nos complace a nosotros, nuestras propias estrategias de motivación. Entonces, la invitación el día de hoy es a reflexionar realmente qué yo quiero hacer. O sea, me dieron este cuerpo, tengo esta maravillosa vida, el regalo del presente y hoy puedo crear lo que yo quiera. Pero ¿qué es eso que quiero? ¿Y qué tal hacer una lista de todas las cosas que quieres, que sí quieres realmente, y empezar a preguntarte, ¿esto es para mí o para alguien más? ¿Esto es algo
que realmente me va a hacer feliz o es porque me va a dar estatus o es porque me va a dar dinero o es, ¿sabes? Y empezar a distinguir si hay motivadores externos o motivadores internos, como por ejemplo una buena pista para saber si estás encaminado hacia algo que te va a dar propósito es, me siento curioso al respecto, quiero manejar este tema de manera con maestría. El máster y la curiosidad son motivadores intrínsecos. Entonces, empezar a analizar lo que queremos en base de realmente es lo que yo quiero o lo estoy haciendo para parecerme a alguien más, para complacer a alguien más o para llenar un estereotipo social que realmente cuando ya lo tenga y tenga los millones, probablemente como Will Smith, cuando ya tenía los millones y estaba al pico de su carrera, se sentía peor que nunca porque nunca se hizo la pregunta real de qué es lo que yo quiero realmente. Los quiero mucho y esa es la invitación, preguntarnos qué es lo Gracias. que yo quiero realmente. ¡Feliz día! Así es, gracias, Woka, por dejarnos con esta pregunta para cuestionarnos durante el día, ¿qué es lo que realmente quiero? Y hagámonos esta pregunta no en la posición de que lo que los otros esperan o lo que los otros presumen o lo que los otros usan para medirse, sino lo que yo quiero. En ese enfoque, gracias, lindo día para todos, que les vaya bonito. Feliz día. Feliz día, gracias, chao. Gracias.